Con el siguiente tutorial vamos a ver rápidamente las unidades de almacenamiento, ¿sí? Y cómo interpretar o cómo leer una ubicación de un archivo, ¿sí? En los trabajos prácticos generalmente se les va a pedir, ¿sí? O vamos a encontrarnos con consignas en las cuales nos va a indicar que guardemos un archivo en una ubicación precisa, ¿sí? Entonces eso sería un poco la idea de este tutorial, en la cual vamos a ver cómo identificar esas unidades y saber dónde tenemos que guardar correctamente, y luego así también poder ir a ubicar un archivo que hemos guardado en otro momento, ¿sí? Cuando nosotros iniciamos nuestra PC, lo primero que nos encontramos es el escritorio, ¿sí? Se desaconseja, ¿sí?, tener archivos en el escritorio o carpetas pesadas, ¿sí?, con mucho material en el escritorio, dado que esto hace que nuestras PC se ponga mucho más lenta. Por ende, lo ideal es guardarla en las distintas unidades, ¿sí?, desde las cuales después vamos a ir a ubicarlas, ¿sí? Para acceder a un archivo, nosotros vamos a acceder desde la barra tareas a la carpeta de color amarillo, que suele estar anclada, o desde el explorador, ¿sí? De inicio podemos buscar explorador de archivos, ¿sí?, la cual nos va a llevar a ver las distintas carpetas en las cuales tenemos dentro de nuestra PC, o ir directamente a mi equipo. Esa sería otra opción, ¿sí? Podría ir desde inicio y ahí buscar equipo. Entonces accedería a ver mi PC con sus discos o con su disco rígido y las carpetas que están contenidas dentro de la misma, ¿sí? Recordemos que desde el lado izquierdo vamos a tener una disposición o accesos rápidos también, con la cual nosotros podemos ir seleccionando los distintos carpetas o iconos con la finalidad de acceder a los mismos, ¿sí? Nosotros vamos a diferenciar una carpeta de un archivo generalmente porque una carpeta va a contener a más de un archivo. En cambio, un archivo, una vez que lo vamos a hacer doble clic, el mismo ya abrirá con un programa en particular, ¿sí? Y en el caso de los trabajos prácticos, ¿sí?, cuando nos encontremos con una consigna en la cual nos pide que guardemos en un lugar en particular, pueden surgir distintos tipos de enunciados, distintos tipos de lugares en los cuales nos vaya a pedir que guardemos, ¿sí? Cuando veamos en primer lugar la letra, va a hacer referencia a qué unidad o qué disco rígido debemos guardar, ya sea el disco D, podría ser un disco E, F, G, ¿sí? Eso va a depender, por ejemplo, si tuviésemos conectado un pendrive, ¿sí? Luego, en este caso, ¿sí?, esta barra de apertura me va a decir que si tuviera una nueva barra por acá o en otro lugar, sería una carpeta, pero en este caso esto es un archivo, ¿sí?, porque no tengo doble barra, ¿sí? En cambio, en la segunda opción, acá tengo una barra y nuevamente tengo otra. Por ende, este, que sería apellido y nombre, va a ser una carpeta que va a contener dentro del mismo al archivo que se llama tp3 ficus, ¿sí? Otra variante más podría ser que dentro del disco D deba crear una primera carpeta que sea tix, luego abrir esa carpeta y dentro de la misma, ¿sí?, hay una nueva carpeta que diga apellido y nombre, abrir la misma y recién en ese lugar tener que guardar el archivo con el nombre tp3, ¿sí? Recordemos entonces que las barras van a indicar carpetas, ¿sí?, y que recién lo último que vayamos a ver al final, ¿sí?, seguido de generalmente del punto y la extensión del archivo, en este caso el docs va a hacer referencia a un archivo de Word, será lo que define el nombre del archivo, ¿sí? Entonces seamos muy atentos en ese sentido, porque si quisiéramos escribir esto todo a la hora de guardar un archivo no va a ser posible y estaríamos guardando mal, ¿sí? Si fuéramos a guardar un archivo en blanco, ¿sí?, un nuevo archivo, supongamos, tenemos un texto, lo tenemos que guardar, ¿sí?
Como el mismo no ha sido guardado aún, si yo presiono por primera vez en el disquete o desde archivo en guardar, vemos que nos aparece la palabra guardar como. Por ende, entre hacer un clic en guardar o guardar como, no va a haber diferencia. Esto nos está preguntando de alguna manera qué o cuál será la dirección en donde vamos a guardar nuestro documento, ¿sí? Nos está sugiriendo una lista de posibles direcciones, ¿sí?, en las cuales estuvimos trabajando, por ejemplo, o ir a examinar, ¿sí?, y a partir de este lugar buscar dónde, o definir el lugar precisamente donde vamos a guardar nuestro trabajo práctico, ¿sí? Si fuéramos a guardar directamente dentro del disco C, ¿sí?, y allí tenemos una carpeta que se llama TICS, por ejemplo, en este lugar va a ser donde yo le voy a dar el nombre al archivo, por ejemplo, ¿sí?, texto de prueba. Entonces mi archivo va a estar dentro del disco C, carpeta TICS, ¿sí?, y dentro de TICS con el nombre texto de prueba, ¿sí? No le voy a agregar la extensión ni nada, eso ya se encarga mi procesador automáticamente. Ahora, si quisiera guardar en una versión distinta, ¿sí?, una versión más antigua, por ejemplo, del Word, para trabajarlo en otra máquina, ¿sí?, podría optar por elegir una plantilla o un archivo de Word con una versión más antigua, o incluso también, como es en el caso de la versión 2013, ya también guardarlo directamente en PDF, ¿sí? Caso contrario, lo dejo por defecto en documento de Word, ¿sí? Que si quisieran agregar un autor o registrar su firma a ese documento, también lo podrían indicar en este lugar, ¿sí? Guardamos, y ahora vamos a ver que en nuestra barra de títulos, en la parte superior, tenemos, ¿sí?, como nombre del documento, en este caso texto de prueba, ¿sí?